Cuando era niña, pensaba que en el origen de todas las cosas había una flor. Veía en ellas el comienzo de la vida. Me gusta pensar que soy una flor. Las flores me recuerdan las memorias que me habitan. Me recuerdan a mi abuela, a mi madre. Me recuerdan a mí, realizando el presente. Somos la última morada del tiempo. Nací en Italia, en Chiusano de San Domenico, provincia de Avellino, en el año 49, un 10 de abril. Yo nací en un pueblito de la región de Le Marche, Montelupone. Yo soy Franca Bianchi, vine a la Argentina cuando tenía 5 años. Vinimos en barco, en un vapor, llegamos a Buenos Aires el 7 de enero del año 58. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, y un chiquito de 5 años que viajaba solo, y el capitán del barco se lo dio a mis padres para que sociabilizara con una familia que tenía hijos de su edad. Salimos de Génova un 2 de marzo del 51 y llegamos a Buenos Aires 25 días después. El viaje para mí fue maravilloso, tengo unos recuerdos lindísimos, tengo muy presente el olor de las naranjas, de las bananas, que no eran frutas que yo conocía. Tengo ese recuerdo y esa foto de mi abuela llorando y despidiéndonos con el pañuelito que a mí en ese momento me hizo muy mal. Mi papá vino en el año 50, un año antes que mi mamá, mi hermana y yo. Él vino 4 años antes, porque no quiso traernos a la deriva. El que tomó la determinación fue mi papá. Creo que fue una decisión entre ella y mi papá. Estaban de acuerdo, pero mamá lo siguió. Él ya había decidido que se venía. Mi mamá queda embarazada y como mami queda embarazada no la dejan viajar. Mis abuelos no la dejan viajar. Mamá tenía 22 años cuando nos vinimos. ¿Cómo vas a viajar con una chica sola? Y así que yo conocía a mi papá, sabía que existía, pero lo conocí a los 3 años y medio. Cuando lo vi a mi papá no lo reconocí. Yo no recordaba la cara de mi padre. La verdad que no quería ir con él. Mucho tiempo. Es como que lo había desconocido después de un año de no verlo. Fue todo tan cambiado, todo cambiante. No quería que me abrazara, no quería que me tocara. Mi hermana y yo éramos decían las gringuitas, pero nunca recibimos una burla, un maltrato, nada de eso, a pesar de que existía en aquella época, ¿eh? Nosotros éramos los tradicionales gringos pata sucia. Me enoja muchísimo decir, vinieron a sacarse el hambre. Querían dejar atrás la miseria, el trabajo de sol a sol en el campo. Éramos los campesinos que habíamos venido a matarnos el hambre acá. Veníamos a buscar un destino diferente. Nosotros tapábamos que éramos italianos. Yo por lo menos. Mi papá vino a trabajar acá, a hacer algo mejor
para él y para su familia de lo que pasaba en Italia. Y querían para sus hijos un futuro mejor. Papá había estado en la guerra y no quería eso para mi hermano. Que sí que huíamos de lo que fue Italia después de la guerra. Bueno, fíjate, Italia después de la guerra a lo que es Italia en este momento. Quiere decir que el sacrificio de los italianos se ve y se palpa. Ella vino de Italia y se encontró con un hombre diferente al que conoció, totalmente diferente, que estuvo 4 años solo acá. Bueno, también pasó que esos que venían a hacer la cosecha tenían una nueva familia acá, volvían a su familia en Italia y después de muchos años algunas de las familias se encontraron. Demasiado que vivieron más de 50 años juntos, 60. Imagínate, a tantos kilómetros de distancia, ¿quién se enteraba? Hasta que se casaban. Mi padre fue un hombre muy autoritario y un hombre de pocas palabras. Entonces, mamá trataba de no confrontarlo. No, mamá se callaba. Mamá nunca hablaba. Acá el macho soy yo y se hace lo que yo digo. En aquel momento era mandato, ¿viste? Bueno, sin ir más lejos, mi papá no quería que yo trabajara y yo quería trabajar. Él le decía a mamá, cuida a tus hijas, porque sabes que si pasa algo, como culpándolas si pasaba algo. Era gente que había sufrido demasiado. La habían sufrido mucho también con los padres. Entonces ellos siguieron esos mandatos. Mi papá tenía un transporte y tenía sus oficinas. Entonces, ¿dónde fui a trabajar? En la oficina del transporte. Porque no quería que yo trabajara, porque la mujer no trabajaba. Mamá era muy dócil, muy dulce, súper trabajadora. Yo no sé cómo hacía todo lo que hacía, de dónde sacaba fuerza. Muy trabajadora. Lavaba los platos la mujer, limpiaba la mujer, pero la mujer también trabajaba. Primero empezó, sí, trabajando en quintas. Es una época en que las chicas teníamos que saber corte y confección y había profesoras de corte y confección. Antes había trabajos que eran solamente para hombres y muy poco para mujeres. Después consiguió trabajo como portera en una escuela. Ahora es fantástico porque la mujer puede trabajar en lo que se le cante. Estas chiquititas que tienen hoy 89, 90, eran bastante despiertas y te voy a decir que más que nosotras. Nosotros pudimos elegir. Yo pude elegir, gracias al estudio. Eran mujeres valientes, Eran mujeres... Yo a los 20 años no sé si me hubiese ido a Europa con una criatura de 3. Ninguna de las madres de mis compañeras de la escuela, ninguna trabajaba. Mi tía no trabajaba, nadie trabajaba, ninguna mujer trabajaba en ese tiempo. Pero al venir acá, imposible estudiar. Primero por el idioma. Segundo por la situación económica. Claro, en Italia trabajan todos, las mujeres también, pero no fuera de la casa, ni lejos de su familia. Hacerte sola con 2 hijos significa eso. Tener que salir adelante sí o sí. Y sin conocer el idioma, o sea, tuvo que ir perfeccionándose, superándose, aprender y aprender. El hecho de que la mujer trabaje le da una independencia que la hace empoderarse un poco más, la hace ser más lo que es que tener que fingir lo que es. No, yo era un poco más rebelde que por ahí que mi hermana. Empezó con lo de la guitarra, que yo quería tocar guitarra y él quería acordeón, entonces le dije que no iba a tocar nada. A raíz de un concurso que leí en el diario, me presenté en el Poder Judicial de la Nación. Y me inscribí en la Universidad de Contador Público, esperando siempre el concurso. Ni bien vi en el diario que había un concurso de locutores, me inscribí. Eran otras épocas, ¿viste? Uno hacía lo que podía, lo que le dejaban hacer. Yo en la escuela secundaria no se lo dije a nadie, porque todos iban a pensar que esa chica tímida no podía estar nunca en la radio. Ahí sí hice carrera dentro del Poder Judicial. La única que lo sabía era mi mamá, que ella sí me apoyaba. Me apasionaba mi trabajo, siempre me gustó muchísimo. Y bueno, qué sé yo, conseguir lo que uno quiere siempre está bueno, siempre está bueno.
Y de a poco creo que sí que hemos colaborado con eso. Hacer las cosas con felicidad, trabajar con felicidad. Vos imaginate que yo este año cumplí 50 años en la radio. 50 años. Y la gente que me escuchaba jamás me escuchó triste. Creo que nuestra semillita la pusimos. Yo a mis hijos les hice tener el amor al otro, ¿entendés? Al lugar. Un día me llamó mi hijo por teléfono y me dice, mamá, ¿cómo se llamaba ese lugar donde vos naciste? De hecho son ciudadanos italianos los dos, hasta mi nieto. Hace un año, mi nieto, que cumplió 10 años hace poquito, me dijo, abuela, quiero aprender italiano. Ya, volando. Mi nieto canta el himno italiano desde los 4 años. Fue una cosa de él, que salió de él y me encantó, pero le duró poco, lamentablemente. Aprendió primero el himno italiano y después el argentino. Confío en una nieta. Quizás no lo hice conscientemente, pero les encanta la comida italiana. A mí me gusta muchísimo cocinar. Le gusta cultivar el huerto que tenía mi mamá. Tengo la esperanza que a lo mejor el día de mañana pueda seguir ahí, ¿no? Con mis hijas lo he logrado, con mis nietos veremos. Yo pienso que voy a tener más suerte con mis nietos que con mis hijos. Non ci sono due in questa notte, nel bicchiere, specchio di ghiaccio dove la tua bocca non c'è. Non ci sono due in questa notte. La tua voce, luce, finestra, è come il sapore della felicità nella oltraterra. La tua voce, luce, sole, mi fai fermare mio che sempre. Non ci sono due in questa notte. Grida nel vetro, a girarsi il profumo nella malinconia. Nadie tendría que salir de su tierra. Nadie. Sobre todo en aquella época. Porque aquella época venían con una valijita, un par de medias adentro y algo que les daban en la casa como herencia. Venían sin dinero, a la deriva. ¿Cómo lo habrán pasado? Lo que han sufrido. Es muy triste dejar la tierra donde uno nace, muy triste. En italiano, ¿sabes cómo se dice? Non sono né carne né pesce.
O sea, no soy ni esto ni aquello, estoy dividida. Pese a que últimamente las cosas acá no están tan bien, no podría irme de Argentina. Ya me siento más argentina que italiana. Y cuando voy a Italia, ¡ay, viene la americana! Tampoco me consideran italiana. Así que como que no soy del todo de allá, pero me siento más celeste y blanca. Partir es morir un poco. Y yo creo que es así, es morir un poco, porque el corazón queda partido. Ese desarraigo, esa añoranza que uno tiene adentro, es muy difícil de sacarla. Va siempre con uno. Se sufre mucho, y te voy a decir algo, mucha gente, muchos inmigrantes que vinieron antes o después que nosotros, nunca demostraban lo que se sufría. Es muy difícil. Papá falleció primero. Hace 3 años, primero murió mi hermano y a los 45 días mi mamá. Fue tremendo, tremendo. De repente me quedé absolutamente huérfana, con todos los recuerdos de ellos. No solo los bienes materiales, un montón de cosas que para mí tienen mucho valor, no en absoluto económico. Y me pesa un poco, me hubiera gustado compartirlo. Sí, me encantaría decirle a los adolescentes y a los no tan adolescentes que quien más, quien menos tiene un abuelo, un papá, un tío, un tatarabuelo italiano. Y que se interese, que busque, que pregunte, que se acerque a las instituciones, que se acerque al comités, a donde quieran, que estamos ahí para contestarles todas las preguntas que hagan y que se interesen un poquito más en lo que es la italianidad. Obviamente yo me había olvidado de Italia. Tenía imágenes muy vagas, era chiquita cuando vinimos. Pero a partir del año 92 empecé a ir cada vez más. Y bueno, la tierra tira y la sangre tira. Yo siempre digo que me siento como un fruto que me han arrancado verde y que tuve que madurar a la fuerza. Es el fruto que te da de comer. Vos tenés un pedazo de tierra y no te falta comida. Eso es lo que traían ellos. Que con un pedazo de tierra vos comés. Porque ellos estaban acostumbrados por la guerra a que si tenían porotos lo cambiaban por aceite. Si tenían aceite lo cambiaban por otra cosa, por harina de trigo. Y si tenían trigo lo hacían harina. ¿Entendés? Ese tipo de situaciones hacía que ellos no iban a tener hambre teniendo huerta. Estoy convencida que uno va sembrando, no todo germinará, pero siempre habrá una semillita que germinó, creció, y bueno, si entre tantas una germinó, ya listo. Mis hijos vieron lo que fueron los abuelos, porque vivieron mucho con ellos. Y bueno, el hecho de tener que regar la chicoria, por ejemplo, el hecho de que no le falte agua a la selga, el hecho de que hay que ponerle agua a los tomates, y tenía que ser después de las 6 de la tarde, y todo ese tipo de cosas que yo viví, como una imposición porque no lo entendíamos, mis hijos lo hacen con placer. ¿Te das cuenta? Se ha dado vuelta a la situación que, por ejemplo, les encanta la vida al aire libre, les encanta el hecho de cultivar una planta de tomate, una planta de morrón, en lo que sea, en un jarro, en donde puedan. Raúl, por favor. Pero eso no lo puedo creer. No lo puedo creer.
todo tiene solución. Pero 2 veces, papi. Apagá el celular. Escuchá que es entretenido lo que estoy contando. Es parte de mi vida. Este es el lugar en el que me conecto con los recuerdos de mi abuela, donde revivo muchas veces las palabras que ella me decía, los sonidos de sus palabras, el timbre de su voz, recuerdo. Y bueno, todo eso es como una constelación de información que está llena de datos que me dio mi abuela y me dio mi madre y que vienen de, bueno, quién sabe desde dónde, de todos los aprendizajes que supongo que han tenido en el lugar donde crecieron. Ahora, desde que ella murió, tuve muchas ganas de empezar a venir acá a trabajar y a jugar, porque más que trabajo es un juego, y conecto mucho con la observación de lo que va pasando y cómo se va transformando todo el tiempo, ¿no? Siempre ella me invitaba a observar la naturaleza. Por ejemplo, ahora yo sé que está por llover. Cuando trato, ya te digo, de conectarme con ella, de sentirla, yo creo que ella está acá. A veces me parece que se ríe, que está, viste, está conmigo, está contenta. Amo el perfume a tierra mojada. Su aroma me trae, me lleva. Allá, donde me abrazan y me permiten llorar.